Bienvenidos, bienvenidas a Aquí América, el espacio de France 24, donde repasamos en profundidad las historias del continente que dio lugar, entre otras cosas, a la figura que hoy llora el mundo entero. Nos referimos claramente al Papa Francisco. Mi nombre es Martín Bustamante y quiero invitarlos a comenzar con los principales titulares de la semana. De Argentina al Vaticano. Hoy vamos a repasar la trayectoria política, en el sentido amplio de la palabra, de Jorge Bergoglio, o el Papa Francisco, y nos vamos a preguntar cuánto de este recorrido incidió en sus decisiones como máxima autoridad de la Iglesia Católica. Y el primer viaje del Sumo Pontífice fue a Brasil. Desde entonces, como Papa latinoamericano, recorrió una enorme cantidad de países de la región. Nos vamos a concentrar en cuál fue su rol en los principales conflictos de nuestro continente. ¿Sudamérica será el centro del mundo? Bueno, por lo menos eso prometió Gabriel Boric en su encuentro con Luis Ignacio Lula da Silva en el Palacio del Planalto. Allí, ambos mandatarios dispararon contra la guerra comercial iniciada por Washington y ponderaron la integración que implica el corredor bioceánico que involucra a Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Bueno, vamos a acercarnos a la vida de Jorge Bergoglio en su Buenos Aires natal, donde se formó como persona y desde ya también como sacerdote. Su vínculo con las comunidades más vulnerables y su conexión con el sufrimiento de los más necesitados forjaron una intervención que años más tarde también aplicaría en el Vaticano. Tal vez su relación con los trabajadores excluidos o sus constantes visitas a barrios de emergencia sean los ejemplos más paradigmáticos, pero para tener una noción de cómo fue este vínculo, vamos a viajar a la capital argentina para conocer el testimonio de Nicolás Caropresi, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Una vez por año, iba cambiando la fecha, empezó a realizar lo que se llamaba la misa sin esclavos ni excluidos, que era una misa que organizaba con estas cooperativas de cartoneros de nuestro movimiento, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y una organización que luchaba contra la trata, que se llamaba La Alameda, que luchaba con sobre todo el trabajo esclavo en el caso de zonas rurales y zona textil, que luego nosotros también empezamos a trabajar y a formar cooperativas. Fue capellán en la cárcel de Devoto, iba a darle misa a los pibes de barrios populares que estaban cumpliendo condena en la cárcel de Devoto, se acercaba a todos los conflictos. Hubo una gran tragedia en el año 2003 de Cromañón, que en un recital de rock se prendió fuego el lugar y murieron muchos pibes. Él fue el primero en acercarse al lugar, se acercó a la familia, acompañó a la familia en el reclamo, fortaleció y desarrolló el laburo de los curas villeros a lo largo y ancho del país, pero sobre todo en la zona de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Cuando Nicolás Caropresi habla de los cartoneros se refiere a los recicladores urbanos y con este andamiaje Jorge Bergoglio se convirtió en la máxima autoridad de una institución que, bueno, tiene muchos rasgos conservadores y claro, era todo un desafío saber cuáles serían sus movimientos teniendo semejante responsabilidad. Incluso en sus últimos actos antes de dejarnos fue a visitar una cárcel con todo lo que implica eso. Nosotros acá tenemos una lucha muy grande con la cooperativa de liberados y liberadas, que son compañeros que cumplen una condena, pero y compañeras que no consiguen un trabajo y a través de la organización cooperativa vuelven a la vida laboral intentando escapar a la vida del delito, y han probado que la reincidencia es cero en los casos donde se consiguen trabajo con esas cooperativas, etcétera. Entonces, creo que eso, incluso su último mensaje en esto de ir en las Pascuas a visitar una cárcel, es un mensaje que conmueve y llega a lo más profundo del corazón de nuestros compañeros y compañeras. Y si bien Francisco nunca regresó a su país, sí tuvo la oportunidad de recorrer América Latina, incluso algunos países limítrofes de su tierra natal, como Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. Y su apoyo, por ejemplo, a Lula cuando estuvo detenido, la mediación entre el oficialismo y la oposición en Venezuela y su rol en el retorno de los vínculos diplomáticos entre Cuba y Estados Unidos
fueron algunos de sus hitos. A continuación, los detalles con Dacil Lanza. La huella de Francisco en América Latina. En su primer viaje a la región, llegó a Brasil. Cerca de 3,7 millones de personas de más de 100 países fueron a su misa en Copacabana. Y también se hizo tiempo para visitar pueblos originarios y Varginha, una favela de Río de Janeiro. Luego llegó a decir que la expresidenta Dilma Rousseff, destituida en un impeachment, tenía las manos limpias y que Lula da Silva, quien estuvo preso, fue condenado sin pruebas. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, recordó la visita de Francisco a su país y su pedido de perdón a los pueblos originarios. Las famosas 3T: tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Su paso por Chile fue uno de los más polémicos en la región. El Papa Francisco se dio cuenta de que se había equivocado apoyando a los obispos chilenos y sacó un comunicado diciendo que había cometido un grave error y que nos pedía perdón a mí y a mis dos amigos, si podíamos perdonarlo y si podíamos ir a verle para contárselo todo. Después forjaron una amistad y Francisco destituyó a los obispos de Chile y creó la primera comisión antiabusos del Vaticano, entre otras reformas. Además, medió entre el oficialismo venezolano y la oposición, así como entre el gobierno de Cuba y Estados Unidos. Y en su viaje a la isla, Francisco habló de Colombia y de los procesos de paz. Horas después de su partida, el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos se reunió con el máximo dirigente de las FARC para firmar un documento base del acuerdo posterior. Desde que viajó para asumir su cargo en el Vaticano, Francisco nunca más volvió a Argentina. Pero incidió en diversos procesos del país, como cuando criticó la represión del gobierno de Javier Milei a los jubilados. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad, que no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Quienes lo recordaban en su patria destacaban que durante la dictadura protegió a personas y hasta se entrevistó con dictadores para pedir la liberación de 2 curas. Destacaron también su trabajo en las villas y barrios populares. Latinoamérica siempre fue víctima de imperialismos explotadores. Esta frase le corresponde al Papa Francisco y algo de eso se habló en el encuentro que mantuvieron el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva con su homólogo chileno Gabriel Boric. Una historia que también la cuenta Dacil Lanza. Como Jano, el mítico dios de 2 cabezas, América Latina quiere mirar a sus 2 costados. Al menos es el deseo de algunos de sus líderes. Así lo expresaron Lula da Silva y Gabriel Boric en Brasilia. Un tema central, un proyecto de corredor bioceánico para unir el Atlántico con el Pacífico. Y en momentos en que Estados Unidos desata una aguda guerra comercial, especialmente con China, Boric y Lula buscan salir del laberinto por arriba, sin alineamientos exclusivos. Chile está en contra de la politización arbitraria del comercio. Que na hora que você tem presidente da República de país importante como os Estados Unidos. Cuando tienes un presidente de una república importante como Estados Unidos que resuelve establecer la discusión favorable a una política proteccionista contraria a todo lo que se nos dijo desde los años 80, la globalización, el libre comercio, y de repente nada de eso vale, y de golpe lo que vale la pena es el proteccionismo. Você não quer guerra fría. Usted no quiere una guerra fría, yo no quiero una guerra fría. No quiero elegir entre Estados Unidos o China, quiero tener una relación con Estados Unidos y quiero tener una relación con China. El trazado de más de 2.200 kilómetros atravesaría esos países para conectar las 2 costas. El corredor podría alterar los ánimos de Estados Unidos en un momento que busca recuperar influencia sobre su patio trasero, como declararon desde la administración Trump. Por eso Boric se preguntó en su segundo día en Brasilia qué pasaría si Estados Unidos efectivamente recuperara su control sobre el Canal de Panamá, y por eso llamó a mirar hacia el sur. Hoy día el futuro del mundo está en el sur y en particular en el Pacífico. Y creo que el corredor bioceánico es de las mejores
experiencias y ejemplos de esta lógica de integración en serio. En palabras de Boric, Brasil está mucho más cerca de Asia por el Pacífico que por el Atlántico, y para Chile una salida al Atlántico lo acercaría a Europa y a África. Incluso Argentina y Paraguay, en un encuentro este abril entre Javier Milei y Santiago Peña, resaltaron el valor estratégico del corredor bioceánico como herramienta clave para fortalecer la conectividad regional y promover una mayor integración entre los países del Cono Sur, en beneficio de sus economías y ciudadanos. Infraestructura para más integración regional, pero también una mejor conexión con el mundo. Ante la construcción de este corredor bioceánico presentado por Gabriel Boric como un ejemplo de integración y también en el marco del rechazo de Lula a tener que elegir entre Estados Unidos y China, tal como estamos escuchando recién, bueno, cabe preguntarse cómo afecta esta infraestructura a estos desafíos precisamente, y por eso nosotros se lo consultamos a Raúl Hermida, que es miembro de la Bolsa de Comercio de Córdoba en Argentina. Recuerde usted que hace muy poco se inauguró el puerto de Chancay por parte de China y un socio que tiene la empresa COFCO, la empresa china estatal COFCO, que si mal no recuerdo se llama Volcán, pero el principal socio de Chancay es China y está muy interesado en promocionar ese puerto para despachar la mercadería que China compra en Sudamérica, que básicamente, reitero, son minerales y agroalimentos, especialmente granos. Y cuando hablo de granos, hablo en especial de la soja y el maíz. Frente a la guerra comercial actual, creo que es muy importante para China pensar en comprar la mayor cantidad de productos en Sudamérica, y esta obra de ingeniería que une el puerto de Santos con el Pacífico es muy importante para la compañía COFCO, que también está construyendo una terminal en el puerto de Santos. De manera tal que los proyectos ferroviarios y este proyecto carretero de lo que se llama el corredor bioceánico vial es de mucha importancia tanto para quienes ofrecen estos productos, que somos nosotros, como quien los compra, que es China, y de allí que existe una buena posibilidad que China incremente sus esfuerzos de financiación y de construcción de aquellos pasos críticos que hacen al corredor bioceánico vial del que estamos hablando. Vamos a cerrar este episodio de Aquí América con este encuentro entre dos personas a las que el viento frío del sur del planeta las empujó hasta ser íconos mundiales. Diego Armando Maradona, con sus históricos goles, nada menos que frente a Inglaterra en el Mundial que conquistó el país austral en 1986, y Jorge Bergoglio, el hombre del barrio de Flores en Buenos Aires, que un día se convirtió en el Papa Francisco. Y este programa lo hicimos junto a Daciel Lanza, Cristian Vargas y Janet Bustamante. Queremos, como siempre, agradecer a nuestro enorme equipo técnico que nos puso en pantalla, y nosotros nos volveremos a encontrar en el próximo episodio, en la próxima emisión, con más historias de nuestro continente.